Buen día, nuestro equipo conformado por Estrada Santiago Carla Mariela, García Alcalá Cristian Alexander, García Cuevas Sandy Sobeida, González Ruiz Natalia, yo Guevara Martínez Fernanda Judith y Hernández Rojas Alejandra Alaya, les expondremos el tema de las normas de redacción y estilo en la traducción técnica. El primer subtema es la primacía del inglés en el ámbito técnico. ¿Existe una supremacía del inglés en el ámbito técnico? Nos podemos preguntar eso. Bueno, aquí traigo 3 citas de varios autores que dejan entrever en estas citas su postura al respecto de este tema. En sus trabajos ellos mencionan que efectivamente existe una supremacía del inglés en el ámbito técnico. La primera, de Cecilia Díaz Castelazo, en su trabajo La importancia del idioma inglés para el desarrollo y la enseñanza de las ciencias, nos dice que resulta evidente que el idioma inglés es fundamental para adquirir conocimiento. Esto se debe a que es el lenguaje fundamental de libros, publicaciones, periódicos y conferencias académicas en ámbitos de ciencia y tecnología. La segunda cita de Giovanni Beltrán Santoyo, Esther Ruiz Huerta y Juan Gómez Bernal en su trabajo La importancia e influencia del idioma inglés dentro del campo científico, nos dice que el inglés se utiliza ahora casi exclusivamente como lengua de la ciencia. Asimismo, Leticia Rodríguez en su trabajo del establecimiento del inglés como lengua franca, nos menciona que 2/3 de todos los artículos científicos son publicados en inglés y el 95% de ellos son escritos originalmente en inglés, a pesar de que menos de la mitad pertenecen a autores de países ingleses. Continuando con la segunda pregunta, ¿por qué existe una supremacía del inglés en el ámbito técnico? Podemos ver que un factor muy importante que ayudó al esparcimiento del inglés por todo el mundo fue que por consecuencia ayudó a la popularización de su uso en el ámbito técnico. Fueron 2 etapas de expansión. La primera sucedió cuando nativos del inglés provenientes de Inglaterra, Escocia e Irlanda migraron hacia países o hacia otros continentes como fue América del Norte, Sudáfrica y Australia. Ahí se encontraron con contextos sociolingüísticos diferentes a los que se tuvieron que adaptar. Al mezclarse la variante que ellos hablaban del inglés con las otras lenguas con las que se encontraron, se crearon nuevas variantes del inglés. Por ejemplo, lo que sucedió cuando se encontraron los hablantes del inglés, los nativos del inglés con los aborígenes australianos en Australia, o cuando se encontraron con los maorís de Nueva Zelanda. La segunda expansión se produjo con las colonizaciones de Asia y África, y aquí pasaron 2 cosas. En algunos países se le otorgó un estatus oficial al inglés, como por ejemplo en Gambia, Sierra Leona, Ghana, Nigeria o Camerún. Pero en otros países fueron conquistados por los ingleses, como es el caso de Kenia, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia o Zimbabue. Y ahí fue cuando tuvieron el idioma inglés como idioma oficial.
Ya por ahí de los años 60, de la década 60, lograron su libertad, pero aún así conservaron el inglés como idioma oficial. Es, es por todos estos sucesos históricos que el idioma inglés logró posicionarse como una lengua franca en el ámbito técnico. Su uso trajo varias consecuencias. Por ejemplo, ayudó a que los científicos se pudieran comunicar con alguien de cualquier parte del mundo. También ayudó a que ellos, los científicos, tuvieran acceso a información de otros científicos, a textos creados por otros científicos. Esto a su vez ayudó a la divulgación de conocimiento científico en el idioma inglés hacia todos los países, no solamente para los que son científicos, sino también para otro tipo de personas. Y eso a su vez causó que el inglés se posicionara como una lengua generadora de conocimiento científico. Muy bien, a continuación hablaremos de la redacción técnica y sus normas de estilo. Ahora, con frecuencia, cuando se realiza alguna investigación, algún informe, cualquier texto que sea técnico, que se haya realizado, muchas veces se pide que se haga un escrito para que se dé a conocer a un público en general, ¿no? Sin embargo, a pesar de la experiencia que muchas veces los que realizan estas investigaciones, los autores, investigadores, a menudo no logran comunicar sus ideas o si las comunican, las hacen de una manera no muy clara, ¿no? Entonces, la redacción técnica se refiere a la información de hechos, su lenguaje es puramente objetivo, claro, tiene que ser claro, tienen que ser palabras exactas y precisas sin caer en la emoción, a diferencia de, por ejemplo, los textos literarios que muchas veces su objetivo, si no es que la mayoría del tiempo, todo el tiempo, buscan crear una emoción en el lector, mientras que en la redacción técnica, en los textos técnicos, se tiene que mantener esa neutralidad de emociones, ¿no? Su objetivo principal es informar y su información pues es el resultado de la actividad y el progreso de la ciencia y la tecnología. Ahora, esto significa que siempre tenemos que redactar de manera que cualquier persona que lea el texto sea capaz de entenderlo, sin importar si son conocedores en lo científico, en lo técnico o en cualquier ámbito, ¿no? Y que pues ellos, si quieren seguir los mismos pasos de estas investigaciones, pues puedan alcanzar los mismos resultados. Luego tenemos lo que son las normas de estilo. Ahora, el estilo de un informe o texto técnico siempre debe de ser claro, concreto y sencillo y de fácil lectura. Ahora, la claridad. La redacción tiene que ser objetiva, real, basarse en hechos y no en suposiciones. Tenemos que evitar los rodeos o expresiones enredosas que se puedan interpretar de forma errónea por el lector, ya que se tiene que procurar que el lector, como se mencionó anteriormente, pueda seguir los mismos pasos y que pueda llegar a tener los mismos resultados. Luego también tenemos la brevedad. Pues ahora sí que esta es una característica muy necesaria en cuanto a la redacción técnica. Pues se tiene que emplear pocas palabras, no hay que sin llegar a exageraciones peligrosas. También hay que procurar escribir oraciones cortas, aunque a veces pues no siempre se puede llegar a esto, ¿no? A veces es necesario escribir oraciones un poco más largas, pero igual, como mencionamos, que sean claras y breves, ¿no? Y por último, tenemos lo que es la exactitud, ¿no? Que hay que evitar lo más posible cualquier expresión vaga, ¿no? Obviamente esto es para evitar cualquier posible confusión o dudas. Por ejemplo, algunas expresiones vagas son consideradas como algunos, ciertos, diferentes, diversos, varios, entre muchas otras expresiones, ¿no?
Luego continuamos con la estructura, que al igual que en muchos otros textos que conocemos, este, pues se rigen por estas, ¿cómo se dice? Por esta guía básica, ¿no? Que es la introducción, cuerpo, conclusiones y recomendaciones y el apéndice. En la introducción se describe claramente el problema a analizar y debe de incluir la información o los aspectos más destacados y característicos del trabajo. En algunos casos, esto también se le puede llamar o conocer como resumen o compendio. Y pues se recomienda escribirla siempre al terminar de redactar todo el texto. Esto pues para saber qué sí o qué no incluir en la introducción y pues ahora sí que pues marcar esos, como mencionamos, aspectos importantes del trabajo. Luego pues está el cuerpo, que es donde describimos los procedimientos que se usaron en el análisis del problema o del debate o de la cuestión en sí, ¿no? Se efectúa paso a paso, reseñando cómo se llega a las conclusiones finales. Luego tenemos las conclusiones y recomendaciones, que son el resultado de la interpretación que da el autor a los resultados de trabajo. Prácticamente, después de haber analizado todo el objeto de estudio, se pues también de sus hipótesis y todo lo que se pensó y lo que se descubrió en el proceso, al final en las recomendaciones y conclusiones, pues se agrega lo que este autor aprendió, concluyó y pues recomendaciones para aquellos que pues quieran seguir ahora sí que el ejemplo o el trabajo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el apéndice, que es donde normalmente se incluyen las tablas, cuadros, mapas, y que a pesar de que no son obligatorios o esenciales, sí pueden servir de consulta para tener información más exacta o detallada, vaya. La traducción de textos técnicos. La especialización técnica engloba una gran cantidad de textos, principalmente de carácter informativo. Entre los documentos que requieren traducciones técnicas se encuentran las guías y manuales de usuarios, que son documentos técnicos que explican el funcionamiento del producto, detallando las características del mismo y sus posibles usos. Los manuales de instrucciones, que contienen información del producto, instrucciones del proceso de montaje, herramientas necesarias para hacerlo y advertencias para el usuario. Esta información es normalmente proporcionada por el fabricante. Tenemos también los textos de ingeniería, que son documentos técnicos tales como trabajos académicos, memorias de prácticas, proyectos, obras de ingeniería civil, entre otros. También tenemos las patentes, que pues son documentos tecnológicos y legales para explicar el funcionamiento y las partes del invento o producto y toda la documentación legal que esta conlleva. Su traducción a otros idiomas pues es imprescindible, ya que se va a necesitar comercializar el producto hacia otros países. Tenemos también traducciones de informática, de localización de software, y esto pues consiste en la traducción a otros idiomas del contenido y funcionalidad de una aplicación para que pueda ser utilizada por personas en todo el mundo. Por último tenemos los catálogos de equipos, que pues estos normalmente incluyen fotografías de los productos comercializados y una breve descripción de sus especificaciones técnicas. Características de la traducción técnica. Lo que caracteriza principalmente a este tipo de traducción es la terminología especializada. Lo que quiere decir que utilizan términos específicos de ya sea un campo técnico o inclusive científico. Y de la mano se encuentra la consistencia terminológica, que se refiere al uso uniforme y preciso de los términos especializados a lo largo de todo el texto traducido. En los documentos técnicos normalmente pues pueden aparecer un mismo término, aunque en diferentes secciones,
y es fundamental que siempre se traduzca de la misma manera para evitar confusión o errores. Pues la falta de consistencia puede llevar precisamente a malentendidos, especialmente en sectores donde la exactitud es vital. Después tenemos a la claridad y concisión. Cualquier tipo de manual debe ser redactado de una manera clara y concisa para evitar, como ya había mencionado, malentendidos y garantizar la seguridad del usuario. Los textos técnicos generalmente emplean un estilo formal y un lenguaje impersonal. Esto es pues crucial para mantener el tono adecuado en informes, manuales, patentes y otros documentos especializados. También se hace el uso del modo imperativo, es común en manuales de instrucciones, guías de usuario y procedimientos técnicos. La traducción técnica implica no solo la conversión lingüística, sino también la adaptación cultural. Las prácticas y normas pueden variar de un país a otro, por lo que es trabajo de los traductores tener en cuenta las diferencias culturales al traducir los manuales para públicos internacionales. Muchas veces es necesario adaptar los sistemas de medidas según el mercado de destino o evaluar el contenido en función de la normativa de cada país. Como último punto tenemos a la revisión y el control de calidad, que estas son esenciales en la traducción técnica. Esto incluye no solo verificar la exactitud lingüística, sino también asegurar la validez técnica de la información traducida. Muchas de las veces los documentos técnicos son revisados por expertos en la materia, ya sea ingenieros, médicos o programadores, antes de que estos sean publicados. Ahora bien, la traducción técnica es un campo altamente especializado que requiere pues no solo un profundo dominio de las lenguas de origen y destino, sino también de un conocimiento detallado del sector técnico al que pertenece el texto. Y para garantizar pues la calidad, precisión y coherencia en este tipo de traducción, se han desarrollado normas internacionales como la ISO 17100 que establece las competencias y cualificaciones que debe cumplir el personal a cargo de las tareas de traducción, que son traductores, revisores y otros profesionales. Y pues esta norma internacional de calidad detalla los requisitos para todos los aspectos del proceso de traducción que repercuten directamente en la calidad y prestación de los servicios de traducción. Primeramente tenemos a la ISO 17100 2.2015 que establece los requisitos fundamentales para los servicios de traducción, incluyendo las competencias de los traductores, los procesos de traducción, revisión y gestión de proyectos. Um, esta norma asegura que los traductores cuenten con habilidades lingüísticas, especialización técnica y conocimientos culturales para proporcionar traducciones de alta calidad. Además, establece que el proceso debe incluir una revisión por un segundo traductor cualificado y esto pues garantiza un control de calidad riguroso y coherencia en los textos técnicos, favoreciendo la precisión y el profesionalismo en cada fase del proyecto. Por último, tenemos a la ISO 18587 2.2017 que se enfoca más que nada en los procesos de postedición de textos traducidos por máquinas, específicamente en la revisión y corrección de traducciones generadas por software de traducción automática. Esta norma define los requisitos para que los posteditores sean profesionales capacitados que aseguren la corrección de errores técnicos, gramaticales y terminológicos. La norma también distingue entre postedición ligera, que es donde solo se corrigen errores evidentes, y la completa, que es donde se ajusta el texto para que tenga la calidad profesional. Claro, se escoge dependiendo del nivel de intervención necesaria
Y pues esto permite mejorar la calidad de las traducciones automáticas, especialmente pues, en textos técnicos, donde sabemos que la precisión es fundamental. Y ahora con lo que respecta al control de calidad de las traducciones técnicas, ya vimos que está ligado precisamente a uno de los requisitos de la norma ISO, por ejemplo, en el proceso traductor y también en cuanto a la revisión, la cual debe hacerla de igual manera un profesional. Y ahora veremos de hecho que el control de calidad o las revisiones pertinentes que deben hacerse para darle seguimiento a estas normas pueden hacerse durante el proceso de traducción, pero más importante aún, también al final. Sobre esto, y de acuerdo con Mosso, el aseguramiento de la calidad de la traducción es el conjunto de procedimientos que aplican todos los miembros del ente traductor antes, durante y después del proceso de producción de la traducción para garantizar que se han cumplido los objetivos de calidad relevantes para el cliente. Ahora, este aseguramiento de calidad de la traducción incluye algunos procedimientos que garantizan: número 1, la calidad del servicio, que se hace mediante el cumplimiento de las pautas de trabajo, el tratamiento adecuado de las quejas del cliente y el archivo, y la conservación de las copias de los trabajos. También, en segundo lugar, tenemos la calidad del producto físico, que es mediante el cumplimiento de los requisitos de presentación, maquetación, formato y plazos de entrega. Y el número 3, que es la calidad de la traducción, que es mediante la satisfacción del cliente. Además de esto, es importante considerar, como bien dice aquí, que las normas ISO y la norma EN se caracterizan por estar orientadas fundamentalmente a la prestación del servicio de traducción. Esto quiere decir también que hay que tener en cuenta que las normas ISO y esta otra EN están enfocadas principalmente en cómo se ofrece el servicio de traducción. Por eso, aunque se sigan todos los requisitos y procedimientos que indican estas normas, eso no asegura al 100% que el resultado final de la traducción sea de calidad, ya que hay muchos factores que influyen en su evaluación. Ahora aquí tenemos un cuadro que menciona los procedimientos para el aseguramiento de la calidad de la traducción, diferencias y semejanzas. Este fue hecho por Parra Galliano, que fue una adaptación a partir del cuadro elaborado por Brunet. Aquí podemos ver que se considera el destinatario o el estado del texto de llegada, si está ya terminado o no lo está, y las comparaciones entre los textos necesarias, el enfoque de la revisión, etc. Y ahora, teniendo todo esto en mente, vamos a hablar sobre las consideraciones de la norma ISO, la cual es un referente sumamente importante para la práctica de la revisión de las traducciones. Así que para esto, la norma ISO define el término revisión en el apartado 2.2, Concepts Related to Translation, Workflow and Technology, como Bilingual Examination of Target Language Content against Source Language Content for its suitability for the agreed purpose. Por otro lado, el apartado de términos y definiciones de la UNE-EN 15038, aunque fue reemplazada por la norma ISO, el concepto de revisión aparece definido de la siguiente manera: examen de una traducción respecto a su adecuación a la finalidad prevista, cotejo de los textos de origen y de destino y recomendación de las correcciones pertinentes. Ahora, según el Manual de Revisión de la DGT, el cual es un documento que proporciona directrices y procedimientos para la revisión y control de calidad de las traducciones realizadas en el marco de trabajo de la Dirección General de Tráfico, define este mismo concepto de la siguiente manera: comparación de una traducción con su original a fin de señalar o corregir posibles deficiencias, tanto en su contenido como en su presentación formal. Y siguiendo bajo este mismo marco de trabajo de la DGT, la finalidad de la revisión es triple y considera mejorar la calidad de la traducción, servir como instrumento de control de la calidad y actuar como medio de formación profesional tanto para el traductor como para el revisor. Las tres definiciones, aunque tienen sus diferencias, reflejan en sí un conjunto de las características que fundamentan a la revisión. Y las características fundamentales de la revisión son las siguientes: el objeto de intervención, TL, el texto de llegada, la necesidad de comparar el texto de origen, el original, y el texto de llegada, la traducción, y su función principal, la cual es detectar errores y deficiencias en el TL considerando su finalidad, para su posterior corrección al objeto de garantizar la calidad de la traducción. Ok,
Ahora yo les hablaré acerca de los tipos de revisión. Jorgelin distingue dos tipos de revisión, adoptando como criterio si el objeto de esta intervención es un texto original o un texto traducido. Los términos que éste utiliza en francés para denominar estas intervenciones son revisión unilingüe y revisión bilingüe respectivamente. Clasificaremos los tipos de revisión atendiendo a dos criterios. Uno, el sujeto o personas que realizan la revisión. Y dos, la existencia de una finalidad secundaria según el ámbito en el que se practica. Cabe distinguir tres tipos básicos de revisión: la autorrevisión, o sea, AR, la revisión recíproca, RR. Esta también tiene en sus dos variantes la revisión de concordancia, RCC, y la lectura cruzada, LC. Y por último, tenemos la revisión colectiva, RCL. Aquí se muestra una tabla según su función y finalidad adicional y según el sujeto de los tipos de revisión. Ahora voy a pasar a explicarles cada uno de ellos. La autorrevisión en la traducción técnica es el proceso en el que el traductor revisa y evalúa su propia traducción para asegurar precisión, consistencia y calidad antes de entregar el trabajo final. Este paso es crucial debido a la complejidad de los textos técnicos, que a menudo incluyen terminología especializada, datos numéricos y conceptos específicos del campo. Durante la autorrevisión, el traductor se enfoca en la precisión terminológica, que es verificar que la terminología técnica sea correcta y consistente. 2. Claridad, asegurarse que la traducción sea clara y entendible para el público objetivo. 3. Coherencia, mantener unidad en el uso de términos y estilo a lo largo del texto. 4. Errores gramaticales y ortográficos, identificar y corregir cualquier error lingüístico. Y 5. El formato, revisar el formato para asegurarse que se ajuste a los requisitos del proyecto. Revisión recíproca. Puesto que la revisión de la traducción por un tercero representa un valor añadido al TL, el uso generalizado de Internet entre los traductores autónomos que trabajan sin intermediarios ha contribuido al fomento de la revisión recíproca. La revisión recíproca, también denominada interrevisión y revisión cruzada, es la que se practica entre dos traductores que se revisan mutuamente unas veces comparados el TL o el TO, o bien limitándose a leer el TL completo como si de un TO se tratase, dado que la revisión de la traducción por un tercero implica un coste adicional para el cliente y para el traductor. Por tratarse de un servicio complementario, los autónomos pueden evitar o reducir el pago de estos gastos adicionales recurriendo a colegas de profesión. Como les dije anteriormente, la revisión recíproca puede tener sus dos variantes, la revisión de concordancia y lectura cruzada, lo cual, según Rochard, la revisión de concordancia consiste en leer la traducción en voz alta para que un colega compruebe la correspondencia con el texto origen. La RCC puede practicarse entre dos traductores cuya lengua materna sea la del TL o con diferentes lenguas maternas, la de la combinación lingüística en cuestión. Finalmente tenemos la revisión colectiva o RC. Es la que realizan varias personas, normalmente un grupo multidisciplinar, compuesto por terminólogos, especialistas en un determinado ámbito o materia, el cliente o su representante, los traductores del texto y expertos en informática, entre otros. La revisión colectiva suele emplearse en organismos internacionales por ser uno de los tipos de revisión más eficaz a la hora de comparar y conformar los textos en las lenguas oficiales del organismo en cuestión. Existe otro tipo de revisión llamada revisión pragmática. La mayoría de los revisores limitan su intervención a realizar las oportunas correcciones y mejoras en el TL, sin tener que justificarlas ante el traductor. En este caso nos encontramos ante una revisión pragmática. No obstante, en ciertas empresas, instituciones y organismos, al propósito principal de la revisión, que es garantizar la calidad del TL, se le suma la formación del traductor o el perfeccionamiento de su técnica.
En este supuesto, siguiendo a Hossington y Jorgelin, el término revisión didáctica o RD alude a la revisión que se practica en el ámbito académico y en el marco de las formaciones de traductores, al objeto de evitar confusiones. Por último, la revisión pericial RP constituye una excepción en cuanto a su finalidad principal con respecto a los restantes tipos de revisión identificados. La revisión pericial o RP consiste en valorar la calidad del TL en cuanto al fondo y la forma mediante la identificación y justificación de los errores detectados en la traducción, pero sin tener que proceder en su corrección. Aquí les dejo una tabla donde están los principios generales de la revisión de traducciones. El orden de los principios de revisión establecidos se articula y justifica a partir de nuestra experiencia profesional y por lo tanto siguiendo nuestro procedimiento de revisión habitual. Sin embargo, aunque el número, orden y formulación de los principios de revisión pueda diferir de unos autores a otros, como concluye Robert.